para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos siguen a través de las cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición, a través del Facebook, a través de YouTube. Sean bienvenidos a su programa del Faro. Básicamente nos reunimos los días martes para llevar un tema varias veces que tiene que ver con aspectos proféticos, con aspectos que tienen que ver con eventos que suceden alrededor del mundo, alrededor de lo que es las diferentes noticias que conocemos y que afectan diferentes naciones, y obviamente no es la excepción Colombia, que es de donde se origina este programa. Pero además también queremos llevar en otras ocasiones temas que son muy de el día a día, que tienen que ver igualmente con lo que hace parte dentro de la iglesia y tal vez inclusive con lo que nosotros cotidianamente convivimos, como es el caso de la música. En esta noche he invitado a algunos hermanos panelistas para que estemos hablando un poquito sobre el tema de lo que es la música como tal, en diferentes aspectos, no solamente desde lo que es la iglesia, no solamente desde lo que es la parte eminentemente formativa o ministrativa dentro de una congregación, sino también que podamos observarlo como influencia, algo que hoy, por ejemplo, a los jóvenes, a los muchachos, es algo que los mueve mucho, la parte rítmica, la parte musical, y por eso he querido invitar hoy a un grupo de panelistas que son tal vez distintos a los que cotidianamente ustedes ven los días martes acompañándome en este programa, pero que a los que nos siguen dentro de la iglesia como tal, seguramente se les hará familiar los rostros de estos chicos y de otra persona que estamos esperando de que en el transcurso del programa se pueda unir y pueda estar con nosotros y que también tiene algún grado de experiencia en cuestiones musicales. Bien, permítame en esta noche saludo a los panelistas que me acompañan, dándole gracias a estos dos jovencitos. Ya alguna vez habíamos hecho un faro con ellos. En esta ocasión, como reitero, quise tenerlos nuevamente como invitados porque seguramente ellos nos podrán hablar un poco más desde el aspecto joven, desde el aspecto de servidores dentro de la iglesia, pero también desde el lado que tiene que ver la influencia de las personas que le rodean, amigos, compañeros y demás, dentro de lo que son sus colegios o su modo de vida cotidiano. Así de que vamos a saludarlos en esta noche a estos dos muchachos que, reitero, seguramente para la mayoría de ustedes, los que nos siguen, les son rostros familiares, porque básicamente son los chicos que están ministrando en la alabanza. Empiezo con Catico, la saludamos en esta noche y le damos gracias por estarnos acompañando en este programa del Faro. Una vez más por estarnos acompañando. Bienvenida a este Faro, Catico, bendiciones. Gracias, Pastor. Buenas noches a los compañeros, a los panelistas. Pues esta noche vamos a hablar del tema de la música en el área de la alabanza, la importancia que tiene y por qué realmente se hace en el ámbito cristiano la música y su importancia, pero también como en el sentido de hoy en día, cómo ha afectado y como un ritmo, una letra, tiene tanta influencia tanto en los jóvenes, yo incluso creo que en lo adulto, como esa influencia que puede llegar a tener la música, que puede ser tanto para bien como para mal. Siga, Pastor. Así es, Catico. Definitivamente, eh, una de las cosas que de pronto siempre hacemos énfasis a la hora, por ejemplo, de practicar alguna canción, es que le pongamos atención a las letras, ¿no?
qué es lo que nos dicen, cuál es el significado de lo que se está cantando. Y en ocasiones, por ejemplo, algo de lo que a la mayoría de personas nos ocurre es que nos dejamos llevar más por la parte rítmica en ocasiones que por lo que realmente es el contenido de cada una de estas letras o de lo que nos quiere decir cada una de las canciones que en algún momento vuelvo y reitero, no solamente dentro de las congregaciones, sino a nivel secular, es decir, a nivel de la calle, a nivel de lo que escuchamos en las diferentes emisoras, recibimos y conocemos. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, igualmente también dándole gracias por estarnos acompañando en este programa del Faro. Le damos la bienvenida a Juanito, a nuestro hermano Juan, que seguramente también los fines de semana están acostumbrados los hermanos a verlo ahí en la parte de adelante, ministrando, liderando lo que es la parte de la alabanza y de la adoración. Así de que bienvenido, Juanito, bienvenido a un nuevo Faro. Bendiciones. Muy buenas noches, pastor, iglesia, Caterín. Eh, Me complace estar otra vez aquí en esta nueva oportunidad que tenemos para hablar sobre el tema de la música, que hoy en día en todas las épocas de la historia de la humanidad ha sido bastante importante, porque se ha manifestado de diferentes maneras en diferentes épocas. Entonces vamos a profundizar hoy más a fondo de ese tema desde diferentes aspectos, tal vez un poco alejado de lo que es la Biblia, pero también con el tema relacionado de la alabanza, y todo esto lo vamos a unir para que en conclusión hablemos sobre el tema y profundicemos del tema de la música. Bendiciones para ustedes en esta noche y espero que les guste y disfruten este programa en esta noche. Bendiciones. Gracias, Juanito. Bueno, Juanito le decimos cariñosamente para que de pronto los hermanos que nos sigan, ya es un muchacho eh, más alto que nosotros y demás, pero le decimos Juanito de cariño, igual que con Cato, ella es Caterín, pero nosotros le decimos Catico acá dentro del grupo, entonces estamos acostumbrados a mencionarlos así, pero se lo decimos a estos jovencitos es de cariño, es con aprecio, eh, pero qué chévere poderlos tener en esta noche nuevamente en un programa completamente distinto a lo que es la parte habitual de lo del Faro, saliéndonos un poquito de lo que normalmente hacemos, como lo dije en la presentación del programa, eh, pero que sí es un tema muy de todos los días, muy común, que nos afecta a todo el mundo. Querámoslo o no, todo el mundo tiene gustos por la música. Alguna gente le gusta el reggaetón, la mayoría de muchachos, hay personas que les gusta la música popular o de despecho, como le llaman. Hay otras personas que les gusta de pronto el vallenato. En fin, diferentes ritmos, y sea como sea, si usted sale a la calle, si usted sale a cualquier lado, a un centro comercial, si usted se sube al carro, en fin, siempre el ingrediente música está ahí. Y por eso, como lo dije, quiero en esta noche que profundicemos un poquito en aspectos netamente musicales. Pero como siempre, tengo que basarme en textos bíblicos para poder arrancar lo que es esta noche en la que vamos a hablar de la música como tal. Y para ello, los voy a invitar, estemos abriendo la escritura. Vamos a estar abriendo la escritura y ya les confirmo exactamente cuál es el pasaje. Tengo varios acá a la mano, pero tenía uno acá preparado. Sí, Efesios 5, 19 al 20. Efesios 5, 19 al 20. La escritura nos dice de la siguiente manera: hablando entre vosotros, oiga bien, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Es decir, aquí está enfatizando en que
algo de lo que, por ejemplo, debería ser una constante dentro de las congregaciones, por ejemplo, es el cántico, ¿no? Acá, cuando se habla de salmos, cuando se habla de himnos o cánticos espirituales, indudablemente estamos hablando de la música. Luego, inclusive dice, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios Padre. Bien, ese era el texto con el que quería arrancar en esta noche para empezar este programa del Faro. Quiero arrancar preguntándoles a ustedes, muchachos, ¿qué tan influente es la música en la vida de ustedes? Más allá de que ustedes sean músicos, más allá de que ustedes interpreten un instrumento o que puedan ejecutar también la parte musical con su voz, me gustaría saber qué tanta influencia ustedes sienten en su vida en el aspecto de la música. Y arranco contigo, Cático. Pues en lo personal a mí sí la música genera una gran influencia. Creo que incluso antes de empezar la alabanza, pero bueno, digamos que hablando en ámbitos de alabanza, cuando yo escucho una canción, digamos, con un ritmo un poco más lento, o sea, me llevo como a adorar, me lleva incluso como a concentrarme, pero si yo escucho una canción así de alabanza, como el popurrí de toda la noche sin parar, pues como que me genera una emoción de alegría. E incluso antes de empezar en esto de la música también, un ámbito que es muy conocido son los colegios, ¿no? Y en los colegios se mueve mucho el ámbito de la música, pues ya sea buena o mala. Sí. Eh, por ejemplo, en mi colegio en el que estaba antes se movía mucho el reggaetón. Y la verdad, siendo muy sincera, yo tuve una época que la verdad escuchaba un poquito de esto. Pero después yo me puse a reflexionar y realmente eso hasta a uno le cambia la vida. Yo me empecé a volver un poco más desjuiciada, o sea, una canción, ¿no? Un ritmo. Me empecé a volver más desjuiciada, incluso yo, pues así como experiencia, yo saco muy buenas notas. Yo empecé a bajar bastante las calificaciones, o sea, como que ya no era la misma. Entonces es como mostrar como una canción, como un ritmo, que uno podría decir que es como inocente para escucharlo una vez, me influyó tanto en mi vida, incluso personal, ¿no? Uh -huh. Incluso afectarme. Entonces yo creo que es eso. A mí sí la música me ha generado bastante influencia en mi vida y todavía lo hace. Cático, cuando tú dices hay música que es buena y mala, ¿dónde sientes que está la parte como mala y la parte buena de la música? Me gustaría escuchar un poquito cómo lo ves tú. Yo lo veo un poco incluso en los ritmos y las letras, porque muchas veces uno piensa que simplemente es analizar las letras, pero yo creo que los ritmos también influyen mucho. Por ejemplo, el rock o la metálica tienen algo muy peculiar y es, normalmente uno pues obviamente tiene un latido del corazón y yo he investigado y en el rock el beat de la batería va como en contra, como ese pulso del corazón lo que hace que uno se afecte y no se acelere. O sea, realmente con eso veo. Y también pues es analizar las letras precisamente. Es como si una canción habla de despecho, de que voy a tomar trago porque tal, tal, tal. Y uno realmente la canta, mejor dicho. O incluso un caso muy peculiar son las canciones en inglés. Cuando yo las cantaba de chiquito, uno realmente no tenía conocimiento en inglés y uno no entendía realmente qué estaba cantando, pero la cantaba. Pero después uno ponerse a analizar como que esas letras que a veces a uno le mencionan cosas feas, como toma trago, o métete en las drogas, o incluso hay canciones que influyen a uno hasta matar o mátate, no sé, o sea, sí, canciones muy pesadas que dan un mensaje realmente malo. Entonces yo creo que es como saber reconocer como qué influencia tiene en mi vida, porque sí, puede que yo tenga esa experiencia, pero puede que otra persona, por ejemplo, no le haga ningún efecto. Entonces yo creo que es conocerse uno mismo y música de todo tipo. Tenemos cristiana, que es la que nos ayuda a adorar a Dios, pero también tenemos música de reggaetón, que influye a trago y demás, o de despecho, que tampoco influye a las mejores cosas, o música de venganza, incluso música satánica, que se usa para adorar al diablo. O sea, son canciones que uno realmente, ¿qué le estamos, o sea, qué es lo que estamos cantando? Entonces yo quiero, además de ello, también es como reflexionar qué es lo que estamos escuchando en nuestro día a día y con qué ritmo y qué letras realmente, así sea en inglés, analiza qué es lo que estás cantando realmente. Entonces yo creo que es eso. Ok, Cático. Bueno, ya se nos unió nuestro tercer panelista de esta noche. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Ladycita. Eh, la quise invitar a ella porque este es un tema que seguramente ella conoce muy bien y lo digo porque lleva mucho tiempo en el área de la música en diferentes
congregaciones, hemos tenido la dicha, incluso en algunos momentos, de compartir con ella en algunos grupos. Eh, y quiero escuchar, a pesar de que ella en este momento está sirviendo en otra congregación, pero sí quiero escuchar de pronto algunas opiniones referentes a este tema tan álgido como es el de la música, en diferentes aspectos, en diferentes áreas y lógicamente desde el punto de vista de la adoración. Eh, Antes de seguir con Juanito, Ladycita, buenas noches, bienvenida a este faro. Paz, bendiciones, buenas noches, chicos lindos, ¿cómo están? Bendiciones, iglesia, buenas noches para todos. Cuéntanos un poquito antes de ir con Juanito, ¿cómo ha sido tu experiencia con la música? Para que de pronto la gente, aun cuando te han visto varias veces los jueves compartiendo la palabra, pero seguramente algunos hermanos no te han visto tal vez en la parte musical, hablo desde el lado de nuestra congregación, en algún momento nos ayudaste, pero tal vez hoy en día frecuentemente no te ven en esa área. Pero yo que sí conozco esa partecita, digamos, de lo que ha sido tu servicio en la música, me gustaría, antes de nada, escuchar cómo ha sido tu experiencia en la parte de la música y sobre todo en el servicio dentro de las congregaciones. Claro que sí, pastor, para mí, pues primeramente gracias a Dios y gracias a ti por la invitación. Es un privilegio y una bendición estar acá con ustedes. Y en cuanto al tema de la música, para mí es pasión. Si tuviera que definirlo y resumir en una sola palabra, sería pasión. Para mí la música es la manera de expresar lo que tengo y lo que hay dentro de mi corazón, lo que siento, y obviamente le servimos a un Dios que es el único Dios vivo, y la música es esa manera de expresarle a Él mi gratitud, es esa manera de mostrarle cuán agradecida estoy con Él por todas las bendiciones que nos ha dado. Ha sido una bendición, como tú lo mencionabas, estar desde muy pequeña en el Ministerio de la Alabanza. Es un ministerio de responsabilidad, es un ministerio hermoso, porque no solamente sabes que tienes la responsabilidad primeramente con Dios, sino también con un pueblo, entonces tienes que llenarte de para poder dar. Si no tienes que dar, simplemente va a ser como dice la palabra, te vas a parar allí como un címbalo que retiñe y no vamos a hacer más. Pero la música es eso, es pasión y es la manera de expresar todo lo que hay en mi corazón hacia Dios. Y el servirle a Dios es de lo mejor que podemos tener en cualquier área, pero para mí, desde la música es lo más bonito que podemos hacer, entregarle a Él y ayudar a llevar también a un pueblo a través de la música a los pies de Cristo, porque dice de la Biblia, y cuando nosotros lo estudiamos, nosotros somos como esos serenateros del rey, ¿verdad? Como si Él nos dijera a nosotros, quiero que le lleves a mi amada, y nos ayuda a conquistar almas para Cristo, o sea, aparte de adorar, de entregarle lo que tenemos para Él, también nos ayuda a conquistar almas para Cristo. Entonces, para mí, la música es eso, es pasión y es agradecimiento hacia Dios. Y en el servicio, pues, ha sido de las mejores experiencias durante toda mi vida. Ok, bueno, advierto de que esta noche, más que cuestiones de preguntas y respuestas, como en ocasiones lo solemos hacer en el programa del Faro, esto es más un foro en esta noche, más un conversatorio. Quiero que de pronto exterioricemos un poquito algunos aspectos eminentemente desde el lado de la música, desde el lado del músico, desde el lado de la persona que prepara la canción en el transcurso de la semana, la ensaya, la estudia, la perfecciona y luego procura a través de esa canción buscar que el Señor se mueva en el momento en el que se está ministrando. Pero les decía hace un rato y a Catico le hice esa pregunta y ahora se la quiero trasladar a Juan. ¿Qué tan influente ha sido para ti la música estando la edad, en una edad tan álgida como la que ustedes en este momento tienen y estando en un núcleo como por ejemplo el del colegio, como el aspecto tal vez de los vecinos, en fin, diferentes aspectos?
¿qué tan influente ha sido para ti la música? Y no solamente me refiero a la música cristiana como tal, que es donde nosotros nos movemos, sino la música inclusive secular. Juanito. Así es, pastor. Eh, Primero quiero empezar diciendo que la música como concepto como tal es una expresión artística, ¿sí? Y como toda expresión artística debe transmitir algo, ¿sí? Cuando un pintor, pues valga la redundancia, pinta un cuadro, eh, normalmente detrás de ese cuadro hay un mensaje, ¿no? Asimismo pasa con la música. La música transmite dependiendo del tipo de ritmos y de letra que se esté escuchando. Y científicamente está demostrado que la música incluso cambia la forma en que uno percibe o ve el mundo, ¿no? Si una persona evidentemente acaba de salir de una situación difícil de infidelidad y empieza a escuchar música de despecho popular, pues su forma de percibir el mundo es que la persona con la que estaba era su todo, ¿sí? Y que básicamente sin esa persona no va a poder seguir en la vida, ¿no? Ujú. Si una persona está alegre, muy seguramente estará escuchando música que lo motive cada día a seguir dando lo mejor de sí mismo. Y esto ya trasladando la pregunta que usted me hace, pastor. Claramente la música influye muchísimo. Por ejemplo, en un contexto como el de nosotros, que estamos bien jóvenes todavía, a este tiempo, en esta época de nuestras vidas, en esta edad, pues evidentemente salimos y vemos que los jóvenes y los chicos que no conocen de Jesús están escuchando un tipo de música que más que inspire algo positivo, está inspirando a cosas negativas como lo es evidente y no es para nadie es un secreto que en estas letras se escucha cosas como las drogas, el sexo, y entre más se escucha, o sea, entre más una canción tenga este tipo de contenido, más lo escuchan los jóvenes porque eso es lo que quieren escuchar, ¿sí? Y también debo confesar que como lo hizo Catherine, ¿sí? En algún momento yo también, obviamente, al estar rodeado de tantos jóvenes que no conocen de Jesús, pues inevitablemente me empezó a gustar este tipo de música y pues más que radicalizar algo o de simplemente juzgar, yo pienso que es analizar lo que estamos escuchando, ¿sí? No solamente escuchar una canción porque me pareció muy bonito el ritmo, me pareció muy bonito, muy chévere lo que transmitía. Pues hay canciones que transmiten alegría, pero no necesariamente están mandando un mensaje bueno, ¿sí? Entonces es analizar más que todo como qué estamos escuchando y entender el real significado de cada una de las letras que perciben nuestros oídos, ¿no? Porque es que, como lo dije hace un rato, eso va a cambiar nuestra forma de ver el mundo. Si nosotros escuchamos música que a todo momento habla de sexo, drogas, pues vamos a pensar que lo correcto, lo que está bien, o lo que me hace cool, o lo que me hace popular, o lo que me hace un joven muy, o sea, alguien con la que la gente quiera estar, es si yo estoy metido en drogas o estoy teniendo relaciones sexuales con muchachas a todo momento. Y no ese es el mensaje que debería un cristiano, por ejemplo, y más un joven, que como por ejemplo Caterina y yo estamos sirviendo, ¿no? Así es. Bendiciones. Creo que eso sería todo por el momento, pastor. Bueno, yo algo de lo que les quiero, o sea, ustedes coinciden en varias cosas, en varias apreciaciones, y algo que, por ejemplo, me parece fundamental, que ustedes lo mencionan en la música secular, pero ahora lo voy a trasladar al lado cristiano. En realidad nosotros le ponemos atención a lo que estamos cantando, lo que estamos diciendo, o solamente cuando nos dice nuestro líder de alabanza, vamos a montar X o Y canción, realmente
analizamos solamente eso, que de pronto el ritmo nos llame la atención, o simplemente lo hacemos como requisito, o verdaderamente nos damos en la tarea de analizar lo que son los contenidos de las canciones, si realmente son canciones aptas para ministrar dentro de una congregación. Catico, arranco contigo. ¿Tú te fijas en eso, en el contenido de las letras de las canciones, por ejemplo? Sí, sí, es un ejercicio que últimamente he hecho. Bueno, yo antes no lo hacía, o sea, por ejemplo, en alabanza incluso lo empezaba a hacer. Yo antes a mí me decían, sí, mira, esta semana va, no sé, Gloria en lo alto y el popurrí de tal. Y pues yo no analizaba, ¿no? A estudiar la canción, que los acordes, que aprende por ahí. Incluso a veces uno canta la canción y ni siquiera se da cuenta que está cantando. Es más porque uno ya lo tiene como mentalizado y porque el ritmo es así. Pero me pareció como importante en el ejercicio y últimamente lo he aplicado, que es como sentarme y bueno, y esta letra que estoy escuchando, o incluso en el mundo, ¿no? Bueno, pues sí, las canciones que no son cristianas, digámoslo de esa manera, pues también, porque yo no, a veces sí, a veces escucho otro tipo de ritmos o cualquier cosa, pero también me pongo a analizarlas, sobre todo por la experiencia que yo tengo, porque yo misma sé que la música trae una influencia en los ritmos y pues en las letras. Entonces yo sí me pongo a la tarea, digamos, de analizar como qué está diciendo esta canción, o incluso lo que decía ahorita, pues si una canción es de un ritmo alegre, no me puedo poner ahí triste, ahí como quietica, ahí como una canción de alabanza, por ejemplo, toda la noche sin parar o tal, y yo ahí quieta sin decir nada así. O por el contrario, una canción así que es más bien lenta, que es más bien para adorar, y yo mejor dicho, o sea, sí, o sea, es como también analizar el ritmo y lo que estoy tratando de decir, también lo que estoy tratando de comunicar. Yo creo que sería eso. Eh, para Ladycita, justamente pensando en esta situación, ¿qué tanto a través de las letras nosotros podemos llegarle a la gente? Ojo, no estoy hablando de la relación adorador o cantante o músico con el Señor, sino hablo ya digamos con las personas que están dentro de un auditorio como congregantes, ¿verdad? Eh, nosotros nos damos cuenta que en ocasiones esas letras sí influyen, digamos, en el mover digamos, de una persona. No hablo del Espíritu Santo, que es algo, es una situación completamente diferente. Pero a la hora de ministrar, si esto tiene algún tipo de efecto, digamos, en las personas, hablo del el tipo de letra, hablo del tipo de melodía, ¿qué tanto, digamos, influye eso a la hora de ministrar? Bastante paz, bastante porque cuando uno está cantando X canción y hay muchas personas que se van a poder sentir identificadas con esa letra. Por ejemplo, una canción que me hable de que Dios me está restaurando, Él me levantará, con sus alas me sostendrá, por ejemplo. Y hay una persona o hay personas que están pasando por momentos de aflicción, de crisis. Esa letra empieza a tocar el corazón, o sea, dejando de poner a un lado lo que tú dices, el mover del Espíritu Santo, pero la letra como tal sí las empieza a ministrar. Cuando uno estudia música, a uno los profesores le enseñan también que la música como tal, el sonido como tal, mueve las fibras del corazón e impactan las emociones de la persona. Entonces, no solamente la letra como tal, sino también la melodía va a impactar y va a influenciar sobre cada persona que esté escuchándonos, que esté en la iglesia o que esté a través de algún dispositivo, sí se le impacta, sí se le mueve el corazón, por decirlo de alguna manera, influye bastante, tanto la letra como la melodía. Y por ejemplo, algo de lo que tú haces ahorita también, eso seguramente lo miraremos con los otros dos chicos, pero tú algo de lo que tú también haces es interpretar un instrumento, como es el de la batería. Eh, la batería, digamos, de alguna u otra manera, así como otros instrumentos, también entra en esa área de la administración, puede causar de que la gente se entre en ese ambiente, digamos, espiritual, o simplemente da como lo mismo de la forma en que tú la interpretas, independientemente de lo que sea, digamos, el montaje de una canción. No, la batería ministra, no solamente de por sí que cuando uno se para en un altar, desde ya el hecho de que yo esté parada en un altar está ministrando lo que haya en mí. Pero el interpretar un instrumento y la batería también mueve bastante.
Cuando es una batería alegre, cuando son redobles y se tocan los tones y se hace batucada, como se dice a nivel, digamos, de batería, eso mueve las fibras de la persona y empieza a hacer que la persona entre en euforia, por decirlo de alguna manera, empieza a saltar, empiece. Y si yo la toco suave, despacio, lento, también hace que ese ritmo de la persona baje. Entonces, la batería también se toca muy intencional. Uno de los profesores, de hecho, que yo tuve, la primera persona que a mí me empezó a enseñar a tocar batería fue en la universidad y esto como anécdota, ¿sí? De ver cómo Dios lo guarda a uno en tantas cosas, porque yo entré muy pequeña a la universidad, muy joven, de 15 años, y a mí me encantaba la batería. En ese momento, digamos que cantaba y sabía notas en el teclado, pero ya. Y este chico, un muchacho, se da cuenta que a mí me gustaba la batería y me dice, yo toco batería. Y resulta que él era un sacerdote satánico. Y él me empezó a enseñar. Y yo le dije a él, yo estoy en la alabanza, yo soy cristiano. Me dijo, sí, yo sé. Entonces le dije, ¿cómo así que sabes? Y él me dijo, sí, es que el Dios al que yo sirvo me dijo que a ti no te podía tocar, pero te quiero enseñar batería. Y él me decía que ellos tocan, digamos, el bombo al comienzo de una canción al ritmo del corazón de las personas y de repente le hacen contratiempos para hacer intencionalmente que en personas determinadas el corazón que va a ese ritmo acelerado también entre en contratiempo del son al que lleva y muchas veces causan infartos. Entonces, eh, la batería, o sea, esto lo comento a nivel de música, ¿sí? La batería también se toca con intención y sí influye bastante. Obviamente cuando nosotros somos cristianos no vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sino lo hacemos con la intención de adorar y exaltar a Dios. Pero a nivel espiritual, cuando hay guerra espiritual, los tambores se deben tocar los más gruesos, por ejemplo, porque estamos haciendo guerra espiritual a través del sonido de los tambores, es guerra espiritual. Cuando hay un momento de adoración, los tones que se tocan son los de aire, los que están arriba, para hacer el tema más sublime. Se tocan eh, los, los platos y cada uno también tiene su significado. Entonces, para resumir y sintetizar a tu pregunta, sí, la batería también influye bastante. Es intencional como yo la toque y puede hacer que la iglesia entre a exaltar a Dios, a explotar en alabanza, pero también puede hacer que vaya a adorar al bajar el ritmo de ella. Mire lo interesante lo que nos comenta Leidicita en el aspecto, digamos, de esa propiedad que tiene la música, no solamente para el campo espiritual de alabanza y oración para Dios, sino también, digamos, la forma como Satanás también utiliza la parte musical para también sacar provecho. Obviamente en el caso, por ejemplo, de lo de los jóvenes, sobre todo, son los que hoy en día, bueno, históricamente siempre han sido como influenciables. Por eso incluso en esta noche he querido tener a Juan y a Cato, porque pues básicamente ellos son la parte delantera del grupo y son un par de jovencitos que ministran y obviamente nos pueden hablar de su experiencia en lo que viven hoy por hoy. Juanito, en el caso, digamos, tuyo, cuando entras al grupo de la alabanza y empieza a entregarte, digamos, algunas canciones para que tú las ministres, tú sientes conexión con algún tipo de letra y sientes de que eso también se lo puedes trasladar al auditorio, a la gente, o tú de pronto dentro de esas canciones que se te asignan, tú dices, no, como que esta canción no puedo tal vez sacarle como o sentir como esa esencia yo mismo y mucho menos de pronto ministrarla a la iglesia. ¿Tú has sentido de pronto esa sensación a la hora de estar de pronto ministrando algún tipo de canción? Sí, claro. Yo creo que es una sensación que se experimenta muy constantemente y más, digamos, siendo un salmista, un adorador. Eh, ¿Por qué? Porque es que precisamente con este tema de las letras y del contenido, no solo melódico, sino lírico de una canción, eh,
se transmiten diferentes cosas, ¿no? Cuando yo escucho, o sea, yo cuando personalmente escucho algunas canciones, hay canciones que con el solo principio, ¿sí? Con solo el primer verso de una canción me transmiten mucho. O sea, me transmiten mucho, o sea, mucha administración, porque uno escucha letras como mi alma estaba rota y herida. Y uno dice, wow, porque después dice, pero tu gracia la restauró. Yo inmediatamente con ese primer verso, lo único que me hace recordar es cuán grande es el amor de Dios para conmigo, que aun siendo pecador, ¿sí? Decidió mirarme con ojos de amor y decir, este, esta persona, yo quiero que me adore, yo quiero que escucharlo, yo quiero, así como en un versículo de la Biblia dice que Yahweh le, o sea, dice de David que quiere escuchar su dulce voz, ¿no? Ujú. Entonces, claro, hay canciones que personalmente, y por gusto, ¿no? Personalmente hay canciones de la música cristiana, y no solo de la música cristiana, sino de la música secular que no son de mi agrado, pero no porque estén mal, sino porque simplemente es algo que ya dentro de mi personalidad, digo, y dentro de mis gustos y dentro de lo que cabe en todo esto, pues simplemente es algo que no siento tanto como en algunas canciones, ¿no? Pero igualmente tienen que tener siempre toda canción de alabanza, es importante analizarla antes. ¿Por qué? Porque es que hay canciones que pueden hablar de muchas cosas, pero hay canciones que ni siquiera nombran el nombre de Dios, ¿sí? Son canciones que perfectamente yo le podría dedicar a una persona fuera y no se enteraría que es una alabanza. ¿Por qué? Porque las canciones ni siquiera nombran el nombre de Dios, o por lo menos Cristo o el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo escucho letras que están basadas en versículos de la Biblia, pasajes de la Biblia, son esas canciones las que inmediatamente hace que me quebrante, evidentemente. Pero cuando yo escucho una canción que siento, en mi parecer, no tiene nada inspirado en la palabra de Dios, pues no me transmite nada, la verdad. O sea, no me transmite ni llorar, ni, ni varias cosas. ¿Por qué? Porque simplemente yo siento que el Espíritu Santo, a través de las letras y de la melodía, nos puede ministrar nuestro corazón, pero si no está, no tiene un sustento bíblico, pues, ¿qué nos va a ministrar? ¿Qué va a tocar en nuestro corazón que haga que nos quebrantemos y cambiemos ese corazón de piedra que muchas veces tenemos por uno de carne que sea totalmente quebrantable por el Espíritu Santo, que pueda ser quebrantado? Eh, y hay momentos en los que se debe ser fuerte, pero hay momentos en que Dios también quiere que nosotros escuchemos, o sea, su voz por medio de estas letras. Yo estoy transmitiendo un mensaje a Dios, yo le estoy diciendo que lo quiero, yo le estoy diciendo que quiero que cambie mi vida, que quiero que se haga dueño de mis sueños, que quiero que se haga dueño de mis metas, ¿sí? Pero Él también está escuchándome a mí. O sea, algo que se intercambia, ¿no? O sea, es una conexión que tanto Dios recibe alabanza, pero nosotros también recibimos ministración por parte de Dios. Ok. Vea, esas cositas tal vez en ocasiones nosotros las pasamos por alto, ¿no? Detalles que de pronto dentro de el andamiaje, y vamos a llamarlo de alguna forma por ponerle un nombre dentro de una congregación, tal vez no le prestamos atención a aspectos como ese, ¿no? ¿Qué siente el adorador cuando está allá al frente ministrando para Dios, ¿cierto? Pero también en doble vía, digamos, llevando al pueblo a que entre en esa adoración. En ocasiones nosotros de pronto no analizamos un poquito esa situación y tal vez hasta se nos olvida un poquito que ese adorador, ese músico,
eh, tiene sus propias situaciones, sus propias vivencias, ¿verdad? Pues no sabemos si ha tenido problemas, no sabemos cómo fue su transcurrir en su semana, más allá de que sea una persona que le sirva al Señor, que ore, que busque la palabra, que se edifique, pero eso no nos hace inmunes, ¿cierto?, a situaciones que en algún momento nosotros podemos vivir y que en algún momento tenemos que pararnos al frente de un púlpito para ministrar lo que es la adoración y la alabanza. Y hoy lo que justamente pretendo a través de esta charla es que tal vez podamos profundizar un poquito en varios aspectos que seguramente a ustedes les parece bonito cuando los ven allá tocando, cuando están ministrando y uy, cómo canta de bien, cómo toca de bien, cómo... Pero de pronto se nos olvida un poquito la parte humana de ese adorador o de ese músico. Mire, la Biblia dice en el Salmo 144, dice, oh Dios, un cántico nuevo te cantaré. Con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas a ti. Esa es la esencia de un músico, de un adorador. Catico, hace un rato Leidicita nos comentaba de que cuando ella empezó, digamos, o entró a la universidad, inmediatamente sintió como esa conexión o ese feeling hacia la batería, hacia ese instrumento. Cuéntanos cómo fue tu transición, llamémoslo de alguna manera, cuando tú decidiste, quiero tocar el piano, quiero también no solamente dedicarme al canto, sino a la parte ya instrumental. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sentiste, digamos, esa atracción hacia ese instrumento? ¿Por qué ese instrumento como tal? ¿Y cómo te sientes hoy en día a la hora de ministrar a través del teclado? Pues mi proceso es bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Echando acá el agua al pastor. Yo realmente yo entré como a los 8 años, no me acuerdo. Yo la verdad ni era consciente que era alabanza, o sea, incluso hoy en día escucho algunas canciones que en esa época yo era, mejor dicho, re desafinada. Yo no, ni sabía qué estaba haciendo, la verdad. O sea, sí, un día me dijeron, sí, ¿te gustaría ser parte de la alabanza? ¿Te gustaría cantar? Y yo, pues sí, sí, está bien, pero la verdad nunca, no era como consciente de lo que estaba haciendo. Pues ahí pasó el tiempo, ni siquiera, incluso cuando yo era más pequeña, sí, yo siempre crecí en ámbito cristiano, realmente yo de niña no era muy consciente como que era adorar a Dios ni que era orar, realmente. O sea, fue como un tiempo después ya que fui asimilando que si estoy para la alabanza es como para transmitir un mensaje. Incluso antes me preocupaba, era, sí, porque sonara bien, o sí, o porque estoy en la alabanza, porque me invitaron, y sí, sí, está bien, pero nunca fui consciente. Y pues el tema de, ahí fui avanzando y el tema del piano, realmente lo empecé porque yo quería iniciar, otra vez el pastor nos dijo que un instrumento y pues yo la verdad me puse a pensar que sí era bueno como tener un instrumento como de guía y yo empecé a ir a mis clases de canto y yo veía que siempre los profesores de canto con lo que uno le hacían los ejercicios de calentamiento o eso era con el piano y precisamente como para complementar ese canto pues me atraje hacia el piano pero realmente no lo veía como algo serio, incluso a mí me decían que si a mí me gustaría dedicarme a la música a futuro, pero yo les decía no, eso no, o sea como que es un hobby, pero realmente no, no, o sea, como no me llama mucho la atención así para dedicarme a futuro. Y yo decía, ¿y de qué voy a vivir? O sea, no, esto sí, no, gracias. Pero pues empecé como a avanzar en el piano, ya llevo un proceso. Mi proceso del canto ya es como de 4 años, el del piano no sé, como un año. Sí, creo que un año, realmente. Pero pues realmente como el cariño que le empecé a coger a la música, creo que fue incluso hace muy poco, ni siquiera fue como hace un año, no sé, fue hace muy poco que ya empecé como a entrar como a las clases de música y a conocer un poco como la música precisamente y me empecé a interesar incluso en más instrumentos. Por ejemplo, ahorita no sé por qué, pero tengo un interés mucho en la batería. O sea, como que he visto otros instrumentos que, verdad, yo digo, y qué bonito es aprender eso. He visto más como la música. Incluso algo que mencionabas ahorita el pastor es que cuando yo ahora veo una película, cualquier cosa, ahora yo ahora analizo la música, o sea, me gusta como, mira, en esta parte tiene esto, o canciones que uno antes escuchaba como normal, ahora yo digo, uy, el bajo de acá suena re bonito, o sea, uno le empieza a analizar más y así fue como mi trance con la música, realmente fue como un proceso, no fue que yo la vi a la primera vista, yo dije, uy, quiero hermosa es la música, me quiero dedicar a eso, no, o sea, realmente antes ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo. Y digamos, hoy en día, cuando tú te colocas al frente del teclado,
lo sientes parte de ti, o sea, si en algún momento dijeras, no, no vas a tocar el piano o no puedes, ¿cómo sentirías esa situación? ¿O ya sientes de que es algo que te hace falta y es algo con lo que tú tienes que estar a la hora de estar ministrando? Sí, claro, pues el año pasado, no hace mucho, pues yo me acuerdo que a mí me dio una gripa y precisamente no pude asistir, a mí me daba tristeza, incluso es como, ya están tocando la canción tal, y yo, ay, no, pues, no estoy allá, no estoy allá. Entonces sí, ya se hace como parte de uno, ya a uno le hace falta, incluso uno creería, no que no, pero incluso ya es como parte de uno, así como la rutina, es como ya mi vida es como está dentro de la música, está, listo, entonces llegan las canciones, yo ya estoy acostumbrada, entonces llegan las canciones, entonces las tengo que estudiar, el domingo me pone la tarima, el viernes el ensayo, o sea, como que ya es como una costumbre, se vuelve como parte precisamente de uno, y ya creo que si uno ya no lo hace, como que no lo practica, o si por cualquier razón tendría que decir, no, ya no canto más, o ya no toco el piano, pues sí sería como algo ya que uno le hace falta, porque se vuelve como parte de uno, precisamente. Ok, recuerden que hoy estamos teniendo un faro completamente diferente a lo que lo solemos tener los días martes. Hoy tenemos una charla con los muchachos eh, y queremos hablar un poquito sobre algo que es fundamental dentro de una iglesia, pero también, como les decía en la presentación de este programa, la música es algo que incide en todo lado. Estás en el carro, estás en el centro comercial, estás en la tienda, estás en cualquier lugar y siempre la música está presente. Entonces es algo que sea de una manera directa o indirecta, pero nos influye de alguna manera. Ladycita, Catico decía hace un rato que cuando ella era un poco más chica, hagamos la claridad en edad, porque esta chica ya es bastante grande, aunque ustedes la ven allá chiquitina todavía en cuestiones de edad. Ella, ella decía hace un rato que cuando tenía menos años, o sea, cuando arrancó en la iglesia muy pequeñita, decía hace algunos momentos, yo ni siquiera era muy consciente de qué era eso de alabanza, de adoración. Te pregunto a ti, porque yo sé que tú también, unido a la alabanza, número uno, eres mamá de dos hermosos bebés, pero aparte de eso, también sé que en varias ocasiones ha servido dentro de las iglesias en el área de la escuela dominical, es decir, en la parte formativa de los niños. ¿Cómo haces tú desde ese lado, siendo mamá o siendo profesora, de que esos niños realmente focalicen lo que es alabanza o adoración y que no pase lo que, por ejemplo, Catico nos contaba que ocurría tal vez en el caso de ella años atrás? Bueno, yo lo que hago, digamos, los niños hacen mucho lo que ven. Acá en casa yo trato siempre de colocar música de alabanza, de adoración, y mientras estoy haciendo mis quehaceres o estoy trabajando, estoy siempre cantando, pues música de alabanza o de adoración. Eh, y a veces, por ejemplo, de repente empiezo a danzar, y ellos lo ven. Entonces, en el caso de Salo, que ya es un poco más consciente, ella empieza también a cantar y yo le he dicho a ella, le he enseñado el Salmo, perdón, Primera de Corintios 14:15, que dice que uno debe cantar con entendimiento. Dice literal el versículo, dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces ese versículo yo se lo he enseñado a la nena y le he dicho, amor, tú cuando cantes estás expresándole a Dios lo que tú sientes, entonces analiza bien lo que tú estás cantando, lo que tú estás haciendo. Eh, y ella, por ejemplo, trata de componer ya. Pues digamos que si uno mira, proporciona otras canciones, pero dice la palabra de Dios que de la alabanza de los que maman nace la alabanza, ¿verdad? Se perfecciona la alabanza. Entonces, en primer lugar, es el ejemplo que uno les da. En segundo lugar, el acompañarlo con la palabra de Dios y el explicarles esa parte que tiene que ver con la alabanza y la adoración.
En el caso de Salo, más o menos desde los 3 4 añitos, ella me doy cuenta que ya viene siendo más consciente de lo que es. Y ella también sueña y le fascina y de hecho se para con nosotros en el altar y coge su micrófono y le hace falta ya cantar y buscar de Dios. Y ella lo hace también aquí en casa, como les comentaba. O sea, yo coloco música de alabanza, de adoración, entonces lo hace. Samuelito todavía es muy bebé, entonces él ve que uno levanta las manos, que cierra los ojos, él lo hace, pero él lo hace más por el momento, digamos, como por imitación, por decirlo así. Le apasiona también la música y sabe que uno levanta las manos y que hace las cosas, pero poco a poco irá entendiendo que es para Dios. Y en Y, el ámbito como maestra de escuela, y además de eso, perdón, te interrumpo, hay que recordar de que en la sangre deben venir estos dos chicos con cuestiones musicales, ¿no? Porque recordemos que Dani, quien también en ocasiones participa acá dentro de algunos servicios, lo hemos tenido inclusive en algunos faros, pero él es músico y un gran músico. Entonces, digamos que dentro de la parte genética, está esto impreso. Incluso, advierto, no lo invité a él para este programa porque quería escuchar la voz de la parte femenina de este hogar en cuestiones también musicales. Sigue. entonces, y sí, lo que tú dices es cierto, o sea, ellos, por ejemplo, cuando estaban recién nacidos, a mí cuando se vio tan enfermo, yo empezaba a cantar, a adorar, empezábamos a hacerlo. Salo se unía y él de una vez abría sus ojitos y buscaba, o sea, con la carita. Entonces sí, sí, claro, lo traen en la sangre. El ejemplo que uno les da es vital. El explicarles con la palabra de Dios qué es lo que uno está haciendo. Y en cuanto a escuela dominical, donde estamos en este momento sirviendo, hemos tenido la oportunidad también, aparte, digamos, de ministrar en la alabanza en escuela dominical y los niños, bueno, luego lo miran a uno, entonces quieren hacer lo que uno hace. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de dictarles clase, se los refiero también con la palabra, o sea, siempre llevándolos a la palabra de Dios, indicándoles y diciéndoles, ustedes cierran sus ojos para no desconcentrarse y para pensar en Dios, para escuchar lo que están diciendo y para que sean conscientes de lo que le están diciendo a Dios. Entonces, muchas veces a través de mímicas o de juegos, pero la idea es enseñarle a los niños a ser conscientes de lo que están haciendo para Dios. Les explico, digamos, cuándo levantan las manos, por qué levantarlas, qué significa. Cada cosita que uno hace, digamos, dentro de la alabanza y de la adoración, les explico a los niños eso. Entonces, ¿por qué saltamos en la alabanza? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué es lo que hago con ellos para que ellos sean conscientes de lo que están haciendo al momento de cantar una canción? Claro, estas son de esas cosas que también, reitero, son bien importantes conocerlas, por ejemplo, en el andamiaje de una iglesia, ¿no? Eh, me quedé pensando incluso en lo que, y vuelvo a tomar como referencia a Catico lo que decía hace un rato, decía, pues yo no entendía mucho qué era esto de la alabanza y la adoración. Entonces, pero eso le puede ocurrir a la mayoría de niños, ¿verdad? A la mayoría de pequeñitos que van a una iglesia. Y mire lo importante que es hacer una parte funcional desde corta edad en ese sentido con los chiquitines, ¿verdad? De Entonces, hecho, pues, perdón, te interrumpo, cuando uno habla con niños y ellos le dicen a uno, no, yo quiero estar allá como tú, quiero cantar como tú, y uno les pregunta por qué, no porque me gusta la música, no porque es chévere tocar batería o porque es chévere cantar o porque es chévere el solo y yo lo quiero hacer, pero no tienen la conciencia de que es pararse, o sea, que es de verdad ser un adorador. Entonces, sí es súper importante a ellos enseñarles eso, para que tengan la conciencia de que no es pararnos allá como músicos, sino todo lo que implica el estar ahí, el ser un verdadero adorador. claro. Juanito, ¿qué sientes tú cuando te colocas esa correa de la guitarra y agarras esa guitarra para ministrar? ¿Cómo sientes en ese momento la parte de lo que es lo que tú estás presentándole a Dios? ¿Hay algo diferente en eso que estás ministrando a través de ese instrumento? ¿O simplemente te da igual cuando solamente ministras con tu voz? ¿O sientes un toque distinto cuando estás acompañado con la guitarra?
Para empezar, eh, en la parte no tanto ministerial, Ujú. ¿sí? En la parte musical, yo recuerdo que de niño siempre mi instrumento preferido era la guitarra, incluso cuando yo era pequeño, les dije a mis papás que regalo de Navidad quería una guitarra. Todavía la tengo como recuerdo, y es una guitarra que le tengo demasiado aprecio porque, o sea, básicamente es como mis gustos de niño reflejado en un objeto, ¿sí? Entonces, cuando yo inicié en el Ministerio de la Alabanza, ya ahora sí metiéndome en el campo ministerial, eh, bueno, pues, básicamente todo lo que tiene que ver con música me gusta, me encanta, o sea, es lo que una de las cosas que más disfruto hacer, ¿sí? Tanto el canto, tanto la guitarra. Y lo bueno del Ministerio de la Alabanza y para cualquier aprendizaje es que uno nunca termina de aprender, ¿no? Uno constantemente va aprendiendo algo nuevo y uno no es completamente sabio, completamente se sabe las cosas, ¿no? En el camino se van aprendiendo cosas que uno ni siquiera sabía que necesitaba, ¿no? Entonces, cuando estoy parado en, en la iglesia y efectivamente me coloco la correa, pues sí, evidentemente se siente algo distinto. ¿Por qué? Porque es como ver materializados esos sueños que de niño quería, pero de una forma en que Dios los puede utilizar para bien, ¿sí? Porque yo antes de conocer de Dios, yo tenía incluso videos cantando. Yo recuerdo que en una especie de computador que antes teníamos aquí en la casa, tenía videos grabando y videos de muy pequeñito cantando. Y era porque realmente me apasionaba la música, pero en ese momento no era dirigido en algo que tuviera algo que ver con Dios, sino era dirigido solamente porque me gustaba, porque era algo que simplemente disfrutaba hacer cada día, ¿no? Entonces, cuando ya se tiene esta parte ministerial, es algo distinto. Y ya cuando uno toca un instrumento aparte de cantar, es otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver eh, a Dios tanto en la guitarra, lo empieza a ver, empieza a sentir a Dios en el bajo, empieza a sentir a Dios en el piano, dependiendo del instrumento que la persona esté tocando en ese momento. Pero uno se da cuenta que sin los instrumentos, pues la voz es muy funcional, pero los instrumentos también son en cierta parte una base fundamental en que parte la música, porque la música es sonidos que se reproducen en diferentes frecuencias, pero la voz es importante, pero los instrumentos también son una parte importante y es algo que la gente normalmente no entiende, porque la gente normalmente ve al cantante o al que está al frente del grupo, pero se olvida que detrás de ese cantante hay un baterista, detrás de ese cantante hay un guitarrista, detrás de ese cantante hay un pianista, que también está haciendo que la atmósfera como tal y el sentido musical se escuche bien, se escuche esto, y entonces como que empiezan a idolatrar al que está adelante, pero se olvidan que también los de atrás son ministros o músicos de Dios. Entonces, cuando yo me pongo la guitarra, me pongo en el lugar de los músicos, ¿sí? De los que están atrás mío y de alguna manera me logro conectar pues, musicalmente hablando, con la armonía siempre se va a conectar para que el ensamble sea bien, pero me logro conectar no solamente con Dios, sino con los que están a mi alrededor, ¿sí? Con mi Ujú. grupo de alabanza, ¿sí? Con las personas que están atrás, con las personas que están adelante, con las personas que están a mi lado, con las personas que están al otro lado. Entonces sí es un sentimiento bastante diferente. Bueno, el tiempo nos ha estado corriendo. Yo sé que hay muchas cosas chéveres por comentar, por hablar. Sé que es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. El tiempo nos está avanzando. Vamos a ir a esta última parte de este programa
eh, ya para poder ir como concluyendo en algunos aspectos. Pero quiero hacer dos cosas antes que nada. La primera, si ustedes tienen preguntas para ellos, hablo para Cato, para Juanito, para Ladycita, a través del chat quiero que las coloquen. Y ellos seguramente a través del chat les estarán respondiendo si tienen algunas dudas, si tienen algo que les quieran preguntar sobre lo que hemos hablado en esta noche, o si simplemente quieren, no sé, darles algún aporte, alguna palabra, qué sé yo, lo pueden hacer a través del chat de la Iglesia Cristo es mi bendición, a través de el Facebook, a través de YouTube, o incluso las personas que están dentro del WhatsApp, para que ustedes puedan preguntarles, vuelvo y reitero, cualquier cosa, eso sí, ¿no? Cosas privadas, ¿no? Advierto, sino cosas que tengan que ver con el tema de esta noche. Así de que lo pueden hacer en este momento. La segunda cosa que quiero hacer es leer un salmo, una palabra que está Salmos 41:3, y seguramente esto les va a recordar a los tres muchas cosas. Dice, pacientemente esperé en Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso como que nos recuerda una canción, ¿verdad? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Tremenda esa palabra, ¿no? Una canción que normalmente nosotros la cantamos cotidianamente. Pacientemente esperé en el Señor y en medio de la angustia te busqué. Seguramente los muchachos lo hacen mejor que yo, pero solamente para que lo tuvieran presente en la mente. Pero mire lo que cuenta este salmo, ¿no? Esta historia. Dice, estaba viviendo una aflicción, estaba viviendo un momento bien duro, bien complicado, pero en medio de esa angustia pacientemente esperé. Y mire que luego dice en los últimos versículos, en el último versículo, y entonces se convirtió en alabanza, entonces se convirtió en adoración, eso que en algún momento fue como tribulación en su corazón. Tremendo, ¿no? Es bien, bien impactante lo que dice la escritura acá. Catico, para ti, no quiero conceptos técnicos, para ti, ¿qué es alabanza y adoración? ¿Qué tú sientes? ¿Qué es para ti la alabanza y la adoración hoy en día? Pues de hoy en día, para mí la alabanza y la oración es como reconocer la gloria de Dios, ¿no? Incluso habla una charla con Él, a mí me parece. Por ejemplo, una canción que a mí me fascina es la de Tan Solo He Venido, que es ¿qué hay de nuevo, Señor? Cuéntame de tus obras. Porque no todas las canciones son iguales. Es como una charla con Dios, precisamente. Hay canciones en que en momentos le voy a reconocer, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, gracias por lo que haces en mi vida. O hay momentos en los que voy a decir pacientemente, espera en ti. O hay momentos en los que dice, pues mi alma estaba rota y herida, pero tú la restauraste. Entonces, yo creo que la alabanza y la adoración es como una comunicación directa con Dios, que está transmitiendo un mensaje. Yo creo que es eso. ¿Tú le das el mismo valor a la alabanza y a la adoración? O sea, ¿o hay alguna inclinación más a los cánticos, llamémoslo de alegría, o más a los cánticos espirituales, o eso como tú, que tú dices, que son como más de esa conversación con el Señor? ¿Dónde tú sientes que como que hay como más poder a la hora de cuando tú estás ministrando? ¿Más en la parte, digamos, de la alabanza o más en la parte de la adoración? Solamente no es que le esté dando más realce a alguno de los dos, sino solamente cómo tú te sientes a la hora de ministrar en ese sentido. No, para mí los dos son muy importantes, pero yo en lo personal creo que también depende un poco de la situación, ¿no? Si yo estoy en un momento complicado o pasando por aflicción, de pronto una no me va a caer tan bien, o me va a funcionar más una canción que dice pacientemente espera en ti, Señor, que una canción así súper alegre, ¿sí? O sea, obviamente en todo momento hay que adorar a Dios y alabarlo, pero yo creo que depende de la situación. De pronto hay momentos en los que la adoración se va a encajar más como con mi momento, para decirle, Señor, pues pacientemente estoy aquí, Dios, sé que tienes planes en mí, Señor,
O hay momentos en los que de verdad estamos alegres, sí, de pronto la oración un poco como así, pero de la alabanza así como que nos alegra el rato. Yo creo que depende más como del momento, realmente. Claro. Lady, después de que tú has estado ya en varios grupos de alabanza, que has servido en algunas congregaciones, que has tenido compañeros, diferentes músicos, que ya tienes algunos años de experiencia en lo que es esta labor de ministrar, de servir, como salmista dentro de una congregación, hoy por hoy, a, 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 a este momento, ¿qué significa para ti la alabanza y la adoración? Para mí en este momento la alabanza es la manera en cómo yo le expreso a Dios mi gozo y cómo le expreso a Él sí, ese gozo, ese reconocimiento por todo lo que Él ha hecho por mí, por todo lo que Él me ha dado. Es como la forma de conectarme con Él y explotar en alegría, por decirlo de alguna manera. O sea, es gozarme por todas las cosas que Él me ha dado. En el momento, digamos, que uno está cantando en alabanza, muchas veces vienen a mí ciertos momentos de la vida y digo, uff, aquí nos has traído, Señor, y gracias. Entonces, el alabanza es eso, es ese momento de explotar con Él en alegría y de estar en la fiesta con Él y regocijarme por todo lo que Él me ha dado. Y la adoración para mí es ese momento en donde yo le reconozco a Él y le doy gracias por todo lo que Él es para mí. O sea, es esa manera como de decirle a Él que lo amo, que lo adoro, que es mi todo. Eso es la adoración para mí. Es este poderme conectar con Él y expresarle, digamos así como cuando a mi esposo le digo, no, mi amor, te amo, eres sí, lo que sea que le diga. La adoración para mí es ese momento con Dios, de derretirme en su presencia. Esa sería la forma de explicar qué es la adoración para mí, es derretirme en la presencia de Él. Claro, sí. Eh, y lo mismo que le dije a Catico, eh, si tú tuvieras que poner en una balanza, y vuelvo y digo, no es que quiera meterlos como como dicen por ahí, en camisa de 11 varas, ni mucho menos, eh, pero ¿tú te sientes más identificada con la alabanza o con la adoración o a ti indistintamente sientes de que, en cualquiera de los dos campos, te sientes como con la misma libertad y como con, el mismo deseo de agradar a Dios o de exaltar de Él? Hoy en día, con ambas, aunque tiendo a ser muy romántica, entonces al ser romántica, la parte de adoración me jala mucho y me conecta más fácil con la adoración. O sea, digamos, en el momento en que yo coloco o estoy haciendo mi devocional, inicio con adoración para poderme conectar con Él. No iniciaría con alabanza. Hoy en día, en ambas me regocijo. Y digo hoy en día porque hubo una época en la que solo la adoración era como con lo que me encajaba. La alabanza estaba como un poco al lado. Después de ser mamá y al ver ciertas cosas con los niños que hemos tenido que vivir, se ha convertido la alabanza para mí. Por eso yo decía ahorita, en ese momento de exaltar y decir, wow, o sea, Señor, nos has pasado por todo esto y acá nos traes. Entonces, es de explotar con Él en ese momento de decir, de regocijo, de disfrutar y decir, estoy viva, los niños están bien. Sí, es ese momento. Pero si tuviera que inclinarme por alguna de las dos, me inclinaría por la adoración. Es como esa parte romántica con Él. Me encanta. Perfecto. Juanito, eh, yo sé que seguramente tienes, admiradoras a través de lo que es este ministerio de la música. Sé que muchos seguramente dicen, uy, a mí me gustaría cantar como Juanito, como canta de chévere esas canciones allá en la iglesia, se escucha muy bien. Pero te pregunto hoy por hoy, no desde ese lado, sino desde el lado de la persona que sirve dentro de una iglesia. Para ti, ¿qué significa la alabanza y la adoración hoy por hoy? Bueno, para mí la alabanza es una demostración de lo que yo, o sea, como una celebración, más que demostración, es una celebración
que yo le estoy, pues por medio no solamente de mis palabras, sino de mis actos físicos, ¿sí? Yo puedo estar rindiéndome. ¿Por qué? Porque puedo estar delante de sus pies, puedo estar de rodillas, puedo estar agachado la cabeza reconociendo la majestad y la gloria de Dios. Entonces entiendo que la alabanza no solamente es lo que decimos, sino nuestra forma en que nos movemos por medio de nuestras expresiones. Pero como también es una demostración, yo siento que la alabanza y la adoración definitivamente tienen que empezar desde nuestros actos en lo secreto. No solamente es cuando yo me paro en un altar, no solamente cuando yo me paro en un púlpito, porque hay que recordar que Dios no solo me ve en un púlpito, en el altar, Dios me ve aun cuando yo estoy fuera de la iglesia, ¿no? Cuando yo estoy fuera de ese lugar de adoración. Yo creo que Dios ve más eso que nuestra propia manera de cantar o las técnicas que utilicemos o la forma en que lo adoremos. Ve más como el corazón del que está adorando, ¿sí? Entonces, pues para mí ese es el término de alabanza. Es una demostración, no solo verbal, sino física, y que evidentemente comienza desde nuestros actos en lo secreto. Y la misma pregunta para ti que les hice a las dos chicas. Eh, si tú tuvieras que quedarte o si tuvieras que dar un poquito más de realce a la alabanza o a la adoración, dependiendo como tú lo veas o como tú lo analices, ya te digo, no es porque le queramos dar como cierta significación mayor a una cosa que a la otra, yo sé que las dos son importantes, eh, pero indudablemente sé que también uno en algún momento puede sentirse un poco más identificado con una o con la otra. Para ti, ¿son igualitas o tienes algún tipo de preferencia a la hora de ministrar? Personalmente, yo soy una persona más, o sea, más rítmica, ¿sí? Y pues en eso difiero de Catherine y de Lady, de que a mí me gusta más la alabanza, o sea, me gusta más que sea movido que esto, pero evidentemente yo creo que es cuestión de gustos. Como a Lady le gustan las cosas más románticas, más lentas, pues en mis gustos personales a mí me gusta más la alabanza porque me siento más atraído, me siento más, o me conecto mejor con la alabanza. Pero, un gran pero, Uh -huh. como dice la palabra, hay momentos para estar, hay tiempo para todo. Así es. Hay tiempo para estar alegre, hay tiempo para estar tristes, hay tiempo para gozarnos, hay tiempo para rendirnos delante de la presencia de Dios. Y para eso yo creo que Dios permitió que existieran estos dos tipos digámoslo así, como maneras de adorarlo, porque evidentemente va a haber un momento en que así a mí me guste la alabanza, pues yo me voy a sentir más conectado con Dios si de pronto estoy afligido, si de pronto estoy atribulado, por ejemplo, y momentos en los que voy a estar tan alegre, tan gozoso, que quiero moverme, que quiero expresarle a Dios por medio de mis movimientos, que anhelo su presencia, ¿sí? Que lo adoro, que lo glorifico, ¿sí? Entonces yo siento que debe haber un balance independientemente de los gustos de cada uno, pero debe haber un balance y entender que hay tiempo para todo, o sea, hay tiempo para gozarnos y eso está bien y no está mal que a mí me guste más la alabanza, si a usted le gusta más la alabanza, está bien, si a usted le gusta la adoración, está bien, no hay ningún problema. Lo importante es que entendamos que cuando Dios nos llame a adorar, pues vamos a adorarlo. Cuando Dios nos llame a alabar, pues vamos a alabarlo, ¿sí? Entonces, básicamente, para mí, o sea, y mi percepción personal, me gusta la lanza. Y aunque no lo crean, eso se ve muy patentizado en ustedes a la hora de ministrar. Indudablemente se nota, por ejemplo, por ejemplo, Juan está ministrando la alabanza, se nota de que está como
como dirían, como pez en el agua. Y en el caso de las dos chicas que las conozco ministrando, sé que también en la parte de la adoración fácilmente entran y se apropian fácilmente de las canciones de adoración. No digo que no lo hagan bien en sentidos opuestos, es decir, Juan en la adoración y ellas en la alabanza. No estoy diciendo eso, pero sí se les nota, obviamente, lo que ahorita estaban diciendo, sus preferencias en ese sentido a la hora de pronto de ministrar. Ustedes han visto de que normalmente con mis panelistas, antes de cerrar el programa, les pido algo que se llama la reflexión final. Y en esta noche vamos a hacer esa reflexión, pero la vamos a hacer basados en qué. Algo de lo que normalmente nosotros le decimos, hablo de los pastores o de los líderes de música en algún momento, lo que le decimos a los muchachos de pronto, es que hay que hacer que la gente entre, ¿no? Como en ese ambiente, invitar a la gente para que entre en ese ambiente de adoración o de alabanza, ¿verdad? Eso es algo que normalmente nosotros, reitero, como líderes, como pastores, hacemos, le pedimos de pronto a las personas que están ministrando en algún momento. Sé que obviamente depende mucho de lo que el Espíritu Santo esté moviéndose en un determinado momento. Pero muchachos, si hoy tuvieran que invitar a la gente de la congregación a que en el momento en el cual vamos como pueblo a adorar o a alabar al Señor, lo hagamos con convicción, lo hagamos con gozo, lo hagamos con decisión, lo hagamos con alegría, no simplemente como por cumplir un requisito, sino que lo hagamos verdaderamente de corazón. ¿Cuál sería la invitación de cada uno de ustedes hacia esos congregantes? Arranco contigo, Catico, la reflexión final. Pues yo como para animar o como para conectar con la gente, primero sentirlo yo, ¿no? Porque ¿cómo le voy a ofrecer algo a la gente si no tengo yo realmente esto? Por ejemplo, la alabanza. Si yo digo, bueno, entonces salten, por favor, o adoren, o con sus palmas, y yo ahí quieta, así como una estatua, mejor dicho, que no muevo nada, no transmito. Entonces yo creo que es empezar por uno mismo, sentir lo que está diciendo. Entonces si yo le quiero decir a la gente, por favor, muévete, o no sé, o levanten sus palmas, no sé, sí, o sea, como salten, alaben, pues yo también yo tengo que estar como en ese momento, o en la canción de libre para correr, imagínense yo decir a correr, pero yo estoy ahí quieta como una estatua, libre para saltar y yo ahí quieta como una estatua. Entonces también yo sentir lo que le estoy comunicando a la gente, porque las emociones también la gente se mueve. Por ejemplo, si yo veo a alguien llorar, uno se pone triste, uno no se va a poner así a alegrarse, sino que las emociones también transmiten. Y en la música pasa eso, si yo estoy en una adoración más lenta y yo demuestro que estoy adorando con los ojos cerrados, pues obviamente la gente se va a conectar con eso. Pero si en una alabanza yo estoy saltando, estoy muy alegre, pues también le voy a transmitir esa alegría a las personas. Entonces yo creo que es eso. Edicita, si tú tuvieras que decirle a la gente, oiga, vengan con la disposición, con ganas, con energía de buscar al Señor, ¿cómo sería o tú qué le dirías a la gente cuando asiste a la iglesia o hoy? ¿Cómo los invitarías o qué les dirías para que vayan realmente con ese corazón dispuesto a buscar del Señor, a gozarse la alabanza de principio a fin? La manera en la que yo lo hago y lo haría es, primero que todo, pensando como en esas experiencias que uno ha tenido. Entonces, a medida que van pasando los años, uno va siendo consciente de que comete errores, de que falla, de que hace tantas cosas que ofenden tal vez a Dios y dice la Biblia que cuando uno ofende también a su prójimo, ofende a los demás. Y si uno mira hacia atrás, yo digo, uy, ¿cuántas veces he ofendido? ¿Cuántas veces le he fallado a Dios? ¿Cuántas veces he llegado a la iglesia y me he perdido ese banquete? Así que con esa conciencia hoy en día, mi invitación a las personas es, vamos a adorar a Dios sin importar lo que traigas, sin importar lo que tengas, o sea, sin importar si estás pasando por el mejor momento de tu vida, ven a Dios y no pierdas esa oportunidad de agradecerle a Él por todo lo que tienes. Pero también si vienes en el peor momento de tu vida, no pierdas la oportunidad de conectarte con Él y dejar que Dios te restaure y te ministre. Si estuviera en ese momento o a las personas inclusive que nos están viendo, la invitación es esa. Acércate a Dios y sin importar lo que tienes,
Si estás demasiado bien, agradécele a Dios porque hay un Dios que es el que te permite vivir y tener todas las bendiciones que tienes en este momento. Y si estás en este momento pasando por un momento de tribulación y de angustia, acércate a Él. Dios no te va a desechar, Dios no te va a juzgar, Dios no te va a criticar, sin importar qué tantas fallas, qué tantos errores, cuántas veces los has cometido, ahí está Él. Así que no pierdas ese momento y esa oportunidad que tienes de buscar de Dios. Nunca sabemos si va a ser la última vez que tengamos esa oportunidad. Entonces, te invitamos a que busques de Dios si nos estás viendo en este momento y nunca has estado conectado con Dios o si te habías apartado, este es el momento de que vuelvas a sus pies. Esa es la invitación. Gracias, Lady. Juanito, eh, la misma pregunta. ¿Cómo harías tú? ¿Qué le dirías hoy a la gente eh, para que vengan con ese deseo profundo de querer alabar y adorar al Señor? O sea, que vengan y que se gocen realmente cada uno de los momentos en los cuales estén ustedes ministrando como músicos, como cantores, como adoradores. ¿Cómo, qué tú les dirías a la gente, qué tú les dirías a los congregantes o incluso a las personas que, como dijo Leidicita, tal vez por primera vez nos están viendo o tal vez en algún momento se alejaron de las cosas del Señor? En fin, ¿qué recomendación tú podrías hacer en esta noche a manera de reflexión final? Lo bueno de nosotros como adoradores, músicos, como nos quieran llamar, es que nosotros hemos estado en las dos posiciones, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Hemos sido los hermanos que van a escuchar al grupo de la alabanza, pero también hemos sido los que cantan en ese grupo de la alabanza, ¿sí? Lo bueno de esa experiencia es que sabemos cómo se siente estar en los dos escenarios, ¿no? Y uno tiene que recordar que el salmista no solo es el que está parado en el altar, sino el salmista evidentemente también tiene que ser las personas que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno normalmente como músico, o sea, como adorador, uno se da cuenta de que cuando uno está orando, cuando uno está y uno le dice, bueno, iglesia, vamos a adorarle, vamos a exaltar su nombre, vamos a glorificarle, levanten sus manos, vamos a aplaudir al Señor. Uno ve hermanos como que no están en la misma sintonía, se podría decir. Y uno en cuestión de música a veces uno se llega a preguntar, bueno, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿O será que de pronto esta parte no me salió tan bien? ¿O qué pasa, sí? ¿No les gustó Pero lo que estoy realmente cantando? sí, realmente hay hermanos que uno los ve y parece que estuvieran en su casa o parece que estuvieran sin emoción, sin ánimo, sin como uno no les ve las ganas, ¿sí? Entonces es entender que el salmista no es solamente el que está parado ahí, no soy yo, no es Catherine, no es Lady, no es el pastor, sino también es el resto de hermanos de los que están en la congregación, ¿no? Entonces, yo creo que mi recomendación principal es que cuando estemos en ese lugar de adoración, no empecemos, porque empiezan a salir ese tipo de preguntas, empieza a haber gente o empiezas a salir ese tipo de conclusiones, empiezan, no, es que a mí no me gusta como canta Juan, me gusta más como canta Caterina, ¿sí? O esta canción, estas canciones que pusieron hoy no me gustan, ¿sí? Y eso hace que solamente adoren cuando les gusta la canción o les gusta el que está cantando y no lo hacen realmente porque estén buscando de Dios, sino, ay, no, esa canción es tan bonita, ay, no, es que Catherine canta tan bonito y Juan, pues, eh, pero sí es entender eso, que evidentemente tenemos que adorar, no solo porque a mí me guste la canción, no solo porque a mí me parezca que un cantante o músico adorador lo haga mejor que otro, pero sí el hecho de entender que lo que estoy haciendo no es para las personas que están en el grupo de alabanza, sino es evidentemente para Dios. Eso no aplica solamente para nosotros que estamos ahí adorando,
sino para las personas que están en la iglesia. Y por tanto, si yo soy adorador, siendo hermano, no estoy sirviendo en la alabanza, pero soy adorador, pues yo lo expreso físicamente, yo lo expreso verbalmente. De pronto no podré tener la super voz, de pronto no sé tocar un instrumento, pero Dios en ese momento se está fijando meramente en nuestros corazones. Y si nuestros corazones en ese momento no están en una actitud de alabanza, ¿cómo lo ve Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que está recibiendo Dios? ¿Será que mi alabanza lo está recibiendo de una manera bien, con ojos de amor? ¿O al contrario, Dios le parece que podríamos dar un poquito más, hacerlo un poquito mejor? Entonces, es eso. Bueno, muchachos, gracias por haber sacado este tiempito y habernos acompañado en este paro. Ha sido de verdad que un privilegio haberlos tenido. Hoy queríamos ver congregaciones, tal vez no son los líderes de los grupos de alabanza, tal vez no son las personas que están encargadas del ministerio, pero sí son personas que, número uno, son tal vez los que hoy por hoy están al frente de la administración de sus respectivos grupos, en el caso de Caterine y Juan, o en el caso de Leidicita, donde ella sirve, pero definitivamente queríamos escucharlos un poquito más en cuestiones primeramente musicales, y después ya en la parte que es como adoradores, como servidores, como salmistas dentro de una congregación. Así de que gracias muchachos por habernos acompañado en esta noche y muchas bendiciones para ustedes y ojalá el Señor siga usándolos de una forma extraordinaria donde quiera que se encuentren y en los instrumentos o en las voces de la manera como ustedes sirven. Bien, hemos llegado al final de este programa del Faro, de este capítulo del Faro, dándole gracias también a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta este punto, las personas que estarán compartiendo este tipo de publicación, este tipo de programa. Les damos gracias, los hermanos que están fuera del país, los que están en otra ciudad, les bendecimos en el amor de Jesús. Y nos reencontraremos en un próximo Faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos y feliz noche.